Bueno, yo estaba estudiando guitarra clásica con el maestro Fernando Mariña Ujú. y bueno, otras materias, no sé, bueno, solfeo lo estudié con un maestro que se llama Mauricio Lasorsi y bueno, son como los que más, para mí eran los mejores, los que más me dejaron conocimientos y más Ok. me enriquecieron. Y digo, bueno, ahorita sigo estudiando ahí porque a mí sí me interesa, digo, me interesa mucho el Acremus ya después de verlo desde otro enfoque del que lo veo ahorita, pero también me interesa, digamos, conocer la tradición y pues también ver yo qué puedo hacer con ella, ¿no? También eso me interesa. Digamos que me interesan las dos cosas, o sea, tanto el Acremus como la tradición. Digo, no una tradición tan rigurosa, pero pues sí conocer un poco. Y bueno, yo venía ya con O sea, la, no demasiado. digamos, con... O sea, con una especie de baño tradicional, Ajá, pues sí, algo así ya. ok, no comprometerte demasiado con, con algo que, pues, no sé hasta qué punto, o sea, lo que no quisieras es quedarte desprovisto de recursos conocidos, sino contar con el mayor número de recursos. Sería lo ideal para ti. O sea, Sí, sí, justo no, sería. no aislarte, digamos. Ujú, sí, Ok, eso a mí me... muy Digamos bien. que lo que más me... Bueno, por lo menos lo que yo más siento que me dejó el semestre pasado es ver la música o ver la creación desde el sentido de que estamos intentando al crear, bueno, por lo menos así lo vi yo el semestre pasado, estamos intentando crear este, a partir de una percepción que, pues, no, bueno, ya me trabé, pero, o sea, bueno, que estamos intentando crear con base en la percepción o para hacer que los demás o, pues, ahora sí que los que escuchan lo que queremos perciban eso, ¿no? Entonces, eso es a mí algo que, pues sí, pues siento que es lo fundamental, ¿no? De, de lo que a mí me gustaría hacer, o sea, la cuestión de transmitir, ¿no? De transmitir sentimientos, imágenes, de hacer que los demás perciban lo que yo estoy percibiendo. Y sí siento que eso en un enfoque tradicional no es, pues no se le da la importancia que se le debería de dar, ¿no? Y entonces, respecto a lo de cómo yo me veo ahorita, o sí, cómo me percibo ahorita, es pues como que estoy, pues, o sea, sigo aprendiendo, sigo integrando a lo que ya tenía, pues cosas que sí me están sirviendo bastante para, pues, acercarme un poco más a ese objetivo, ¿no? Que tengo de que ya hay que, de transmitir, ¿no? Básicamente. O sea, tú dirías que en las experiencias que has tenido en la Cremus, de todo el semestre pasado, pudiste combinar lo que ya sabes de la tradición con lo que estás aprendiendo de nuevo, de completamente distinto, o la experiencia ha sido realmente, ha habido una especie de tijera que corta No, sí, A y Z, ¿eh? sí, sí, no, la verdad no pude, o sea, más o menos al final ya pude un poquito con los ejemplos que nos ponías, ¿no? De, por ejemplo, analizar la sonata patética de Beethoven, ¿no? O también hay unos movimientos del Requiem de Mozart. Ahí ya sí fue como de donde ya todo hizo más sentido, ¿no? Ah, ok. Ahí, pero sí, la verdad, antes de todo eso no lo pude combinar, pero sí, pues se me hacía muy interesante, ¿no? Y sí, pues ya vi, cuando se juntó todo dije, no, pues sí, ya todo con sentido. Ah, ok, muy bien. Muy bien, me parece bien. Eh, yo te diría que a lo que acabas de decir, añadas esta reflexión eh, a la que intento conducir, ¿no? Que es plantearte qué tanto estás vinculando a la tradición, qué tanto te sirve. Eso que acabas de decir, por ejemplo. No necesariamente a partir de la clase, estos textos no son eh, para ilustrar lo que hacemos en clase, sino lo que aprenden, ¿no? Es decir, cómo funciona la mente de cada uno. Quiero acercarme más al proceso cognitivo individual que
al proceso que les vincula a este seminario, ¿no? O sea, ¿qué tanto en lo personal, o sea, tu proceso de adquisición de conocimiento, de utilización de ese conocimiento, de convicción respecto del uso que tenga, el interés que puede provocar o no en ti? Eso es básicamente, o sea, más que lo que, más que hacerle, digamos, como dicen los franceses, una pub a la Cremus, ¿no? O al maestro. No, es intentar saber qué tanto transforma la mente eh, de cada uno, ¿no? Qué tanto el proceso de, de creación se ve en crisis o se ve en cambio, se ve observando horizontes en el corto plazo y quizá en el largo plazo también, ¿no? Ok, E sí, sí. incluso afirmar mejor por qué sí eh, esta visión de partir del imaginario, de las percepciones o de la percepción en general, y por qué no, o por qué sí también, partir de la tradición para crear. Esta dicotomía, una Ujú. comparación entre estos dos sistemas será importante, porque en realidad hay, hay dos universos que están ahí eh, combinándose y uno quiere saber hasta dónde cada uno de ellos nos es útil y hasta dónde podemos desprendernos de esto sí y esto no, ¿no? En cada uno de ellos. O sea, me gustaría, en tu caso, lo mismo que a todos los casos que vamos hoy a ver, que cada uno ahondase en esa parte. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien tiene algún comentario que hacerle a Diego? Bien. Entonces, ¿quién más me envió? ¿Quién más me envió? Ah, Adrián Silva, me mandaste algo tú, Adrián. Hola, sí, Julio. ¿Qué tal, bro? Puse en los mensajes una descripción de, de lo que sería, digamos, el texto a producir. Ahí lo tienen, ¿eh? Bueno, Sí, eh, te escucho, Adrián. sí, bueno, yo empecé como a organizar como lo que quería escribir y bueno, eso escribí. Eh, Empieza, lo simple, lo elemental. Elasticidad, flexibilizar. La elasticidad mantiene la vitalidad. Flexibilizar flexibilizar la sensibilidad te mantiene alerta. Desaprender, desaprender. Desaprender permite el flujo de ideas y desaprender evita el estancamiento. Alternancia, alternar. La alternancia como ejercicio. Alternar fortalece la elasticidad y los músculos sensibles. Organicidad, metabolizar. La organicidad es vitalidad. Metabolizar lo que se siente para no empacharse. Vacío, vaciar. El vacío es el espacio de partida. Vaciarse completamente para que haya espacio. Y bueno, pues eso es lo que había escrito como para empezar a darme una idea de por dónde empezar. Lo que estás aportando son puras nociones en crudo, más que Ujú. una reflexión, una reflexión muy económica, digamos, ¿no? Eh, Sí, como si tuvieras piezas con funciones, todavía estás pensando en funciones, eh, algo, algo que tiene también que ver con el universo de la tradición, una función armónica, una función de tonalidad, una función de tono básico, una función de modulación, una función de variación, todo esto remite más a funciones que otra cosa, como si este fuera todavía un esquema, un esquema útil, más que una reflexión explicativa. Yo ok. te diría, eh, ¿qué podrías explicar de lo que aprendiste o no en el semestre pasado? ¿Qué,
¿Qué tanto? La pregunta es, ¿qué tanto eso aprendido eh, pudo impactar en la manera en la que tú ves el proceso de crear? ¿Qué tanto? ¿Y cómo? O sea, Ok, te pediría que no tenga yo que hacer como Ministerio Público de hacer preguntas, ya las hice. sí, Elabora y cuenta toda tu historia con tranquilidad, ya la iremos escuchando. ok. Bueno, entonces empiezo como con este orden de que estaba escribiendo. Eh, bueno, pues el curso me ha enseñado justo eh, a ver muchas otras posibilidades, ¿no? Que existen para la creación, como no, y también como que los límites de lo que se podría llamar música, ¿no? Por eso como que empiezo con esto de elasticidad o flexibilizar, ¿no? Porque creo que eso también hizo bastante. Como que me enseñó posibilidades que no había considerado yo, ¿no? También esta parte de desaprender, creo que es también algo importante del curso, que es justo quitarte de ideas, ¿no? Que uno ya tiene frente a lo que, a ver, ¿Cómo? a ver, estoy pensando cómo explicarlo. Ah, Eh, ajá, pues uno viene con una idea de lo, no sé cómo decirlo, estéticamente correcto, ¿no? Tal vez. Ajá, si se puede decir de alguna manera, pues lo diría así, ¿no? Y creo o que también eso incluso, me ayudó bastante el curso. o incluso académicamente, correcto. Ajá, sí, sí, justo. Y creo que algo que aprendí fue justo como a irme quitando esas cosas que pues, ni yo mismo, ¿no? Sabía por qué estaban ahí, por qué yo me había hecho como esas ideas. Ujú. Y, y pues eso, ¿no? Esa sería la parte de desaprender. También, pues, la alternancia. Esto lo pongo porque creo que es, bueno, por lo menos para mí es necesario como ir viendo diferentes puntos de vista. O sea, igual como acá, lo que vemos acá en este curso, como lo que se puede ver en ámbitos más académicos, ¿no? Esto no deja de ser académico. Bueno, Quizás sea más académico esto que algunos dogmas. Yo diría sí, más sí, tradicional, ¿no? Más ajá, tradicional, más impositivo. Yo alguna vez le he llamado académico, pero reflexionándolo bien, diría, ¿es tan académico eso? Es decir, ¿corresponde tanto a la función de la academia enseñar dogmas? O ok. no es necesario, no es deseable incluso, no debería de ser, diría yo. Sí, sí, pues sí, entonces sería como lo más, o sea, como alternar entre estas dos partes, ¿no? Sí, para mí es más importante estar entre, bueno, alimentarte de tanto esta parte de lo que se ve aquí en la Cremus, como de la parte tradicional, ¿no? Creo que no necesariamente deberían estar peleadas, o sea, sí están bastante peleadas en algunas cosas, pero también siento que se pueden complementar en muchas otras. Ujú. Y bueno, eso es por la parte de la alternancia. La organicidad. Ese es un punto que yo creo que me falta pensarlo un poco más. Entonces me voy a pasar a este otro punto del vacío y vaciar. Eh, Creo que el vaciar también viene con esta parte de desaprender, eh, de estar, de no aferrarte a decir que esto está bien o que esto está mal, ¿no? O tachar esto de que no me sirve o tachar esto de que sí me sirve, sino siempre estar así en constante, tal vez con una ingenuidad permanente, ¿no? O cierto asombro como a lo que se te pueda presentar.
Y pues sí, creo que también eso es algo que he aprendido un poco acá en el laboratorio. Sí, y pues bueno, ahí ya termina mi texto. ¿Y qué reflexiones te haces? O sea, sigues todavía anclado en este conjunto de puntos, ¿no? Sobre este punto que digo, sobre este otro punto que digo. En general, si te consideras tú mismo el centro del problema, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cuántos años tienes de estudiar? De estudiar música tengo como unos 6. Parecido a Diego. Ujú. ¿Dónde has estudiado? Pues al principio estuve con profesores particulares y ya después acá en la facultad. ¿Desde cuándo? Ah, desde en la facultad, desde hace ya 2 años y medio. ¿Y en qué nivel El estás resto fue con entonces? profesores particulares. Ok. ¿Y en qué nivel estás? Estoy en quinto de prope. Hay un puente, no sabes exactamente qué te va a pasar si no estudias formas. O sea, ¿tú qué crees que te pasaría? Por ejemplo, en el semestre pasado, ¿hubo alguna forma que viéramos? O sea, ¿la No, vimos? No, no la vimos. ¿Y tú no la viste? ¿Hiciste algo, algún trabajo? ¿O sí, era amorfo? ¿perdón? ¿Hiciste algún trabajo? ¿O era Sí. amorfo? ¿No tenía forma lo que hiciste? Ah, ok. No, pues sí, o sea, sí, sí tenía. O sea, la forma la diste tú, la definiste tú. Ajá. Y ¿es mejor que lo defina el maestro de la clase o que lo definas tú? O sea, yo diría, para mí una forma es, estoy en este punto, supongamos que la forma, por hacer una analogía, es un archipiélago. Hay un conjunto de pequeñas islas con distintas opciones, cada una es una opción. Puedo permanecer en una sola isla o puedo explorar qué pasa si voy de esta isla a aquella que es la más cercana. O si ya fui a esta que es la más cercana, puedo regresar a la que tenía yo al origen. Si sí, entonces estoy creando una forma A, B, A. Si no, me quedaré en una forma A, B. Si regreso de a B y luego voy a A de nuevo, o si voy de A B y de B exploro C, que está un poco más lejana, y de C regreso a B o a A, estoy creando un nuevo nexo. ¿Y qué podríamos llamarle? A A, este ritmo. A B, un aullo. ¡Au! Y a C, el canto de un pajarito. ¿Tiene algo esto de demasiado distinto de una forma? Aunque parezca trivial. ¿Es o no una forma? ¿La puedes entender? ¿Podrías incluso armar otro tipo de formas? A prima, A doble prima, A triple prima, etcétera. Pues si seguimos en este archipiélago, necesitamos ir a una clase en que nos enseñen durante 6 meses una forma A, una forma AB, una forma ABA, una forma ABCD. ¿Necesitamos ir a eso o podemos aprenderlo por cuenta propia porque somos capaces de generar una idea en donde diga, aquí tengo una ventana y ahora me voy a dirigir a otra ventana? Y para ir de una ventana a otra creo un puente, como el que tú te encuentras. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? O sea, aquí no hemos mencionado, sino hasta ahora, que en realidad cada uno de ustedes exploró sus propios recursos y creó sin quererlo, sin proponérselo, una forma. Luego entonces, si el objetivo es aprender formas,
posible que de forma autónoma, para usar de nuevo la palabra, esto se pueda aprender y que uno diga, mediante el análisis musical, puedo aprender lo que eran las formas de la tradición. No necesariamente tengo que repetirlas. Puedo ver qué hacían en la tradición por interés, por no pasar inadvertido el problema, ¿no? O puedo escuchar una música de pigmeos, por ejemplo, o de indios bororos, o un raga hindú, una interpretación, una improvisación hindú y analizar cuál es la forma. Quizá eso exija un poco más de trabajo eh, de reconocimiento que de adopción de un conocimiento que no sabemos exactamente para qué podría servirnos. Ok. Pues sí. No, pues ya no sé qué decir. Bueno, son preguntas entonces pertinentes para revisar hasta dónde nos va a ayudar a aprender eso. O sea, Sí, yo puedo dar el testimonio de que durante 10 años al menos, estudié 12 para ser más preciso, toda la tradición, con esmero, cuidado y con muy, muy buenos maestros. Muy, muy buenos maestros, maestros de reputación internacional. Y que al cabo de esos 12 años me di cuenta de que no había aprendido nada, de que lo que había aprendido eran esquemas y que esos esquemas pues no correspondían con lo que yo quisiera crear. Sí, si a mí me interesa, si escucho una obra musical, digo, caramba, qué interesante obra, me gustaría analizarla, porque la forma me parece atractiva, interesante, etcétera, ¿no? Bueno, pues, tiene sentido. O qué obra interesante desde el punto de vista armónico. Tal canción de Mahler, o tal ópera, o lo que sea, tal preludio de Bach, ¿no? Quiero aprender qué hay detrás de eso. ¿No? No es demasiado distinto de lo de la tradición, pero también puedo abrir mis oídos a otras manifestaciones, no solo las músicas de origen occidental, por llamarle, digamos, como se les llama por ellos mismos, los occidentales, ¿no? ujú, Es posible que haya otros universos, y es posible que uno no haya advertido que podría pertenecer a esos otros universos también, ¿no? O que uno ni siquiera se lo ha planteado y está incluido en un universo del conocimiento obligatorio. sí, claro. Bueno, pues es una buena, Una buena reflexión. una buena forma de analizar por qué tu texto funciona como islitas, pero no Sí, se comunican. Es la sí, isla A y la isla B y la isla C y la isla D, pero no te diste a la tarea de comunicarlas, de vincularlas, que sería lo que uno aprende en la forma. sí. Bueno, Y pues acá en la sesión de psicoanálisis. no sé si sea psicoanálisis o si sea más bien de análisis académico, Sí, análisis del conocimiento. ¿Qué es lo que vas a conocer y qué es lo que no vas a conocer? ¿De qué te sirve el conocimiento A y de qué te sirve el conocimiento Z? ¿Y cómo te sirve cada uno? Aquí cómo es con acento. ¿Sí? sí, Ahí sí, sí, con énfasis, para que no sea el cómo difuso. ¿Ok? sí, Bueno, pues a sí, claro. reflexionar.
Alguien, alguien dijo algo de, ¿quién dijo? Rodríguez Chávez, ¿son celosas? ¿A qué se refiere? Yo. Dije eso cuando mencionó lo de que si no me recuerdo, ¿cómo dijiste, Adrián? Se me fueron ahorita las palabras exactas de que la composición y la creación musical están peleadas, ¿no? Lo habías dicho. Después hay O otra, sea, que tienen como muchas, como muchas. que tienen diferentes partes, o sea, enseñan diferentes cosas. O sea, sí están peleadas en algunas cosas, pero no en todo. Algo así estaba diciendo. ¿En dónde está la pelea? Yo no veo una pelea, yo veo una distancia. O sea, veo que los métodos son distintos, que yo juzgo que los métodos solamente basados en la tradición y no en el análisis reflexivo y constructivo de las potencialidades que hay desde el punto de vista de la creación, esos conocimientos me parecen poco útiles. Pueden servir momentáneamente para hacernos creer que son útiles, pero no estoy convencido, o más bien estoy convencido de que no son útiles. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es dilatar el proceso de adquisición de un conocimiento propio y autónomo. Aquel que adquiere un conocimiento propio y autónomo se dice, caray, ahora necesito de esto. Cada quien diseña su plan de estudios, dice, necesito, me doy cuenta que donde estoy más débil es en el conocimiento de la forma. Pero entonces yo ya sé de qué se trata. El conocimiento que tendría Adrián que reforzar sería cómo voy de A a B, ¿no? En vez de que sean A, B, C, D por ahí, como archipiélagos. Y el problema que parece que está ahí presentándose es en el cómo, también con acento, eh, relacionar dos cosas distintas, relativamente distintas, extremadamente distintas, ¿no? Es un problema bonito y es un problema que si no lo piensa el interesado, el maestro de la tradición no lo va a pensar necesariamente. No necesariamente. Están los modelos, están puestos ahí, hay un plan de estudios con base en modelos, pero no necesariamente con base en qué es lo que necesitan los otros. O sea, para mí, enseñar es entender, aproximarme a las preguntas que tienen los demás. Y me doy cuenta que en general los demás no tienen preguntas, que son dóciles y que incluso están esperando a que se les diga cuál debería ser el camino. Esa docilidad no es un buen modelo. O sea, no estoy planteando hay que ser rebelde. No, hay que preguntarse qué se quiere, qué se necesita, por qué, para qué, qué le falta a uno, qué no conoce, qué quisiera uno conocer. Ese es el elemento de base. Quiero enfatizar esa parte porque la pregunta está todavía en pie para ti y para todos. ¿Cómo creas lo que creas? ¿Podría responder de alguna forma, Adrián? ¿Cómo creas lo que creas? Mm, Esa era la pregunta. sí, pues no, creo que todavía no. Creo que sí lo tendría que. O es que podría decir así, agarro una melodía, agarro un ritmo, ¿no? Y ya lo empiezo a desarrollar. O, o como fue aquí en el laboratorio, que fue todo un proceso como más introspectivo. ¿Cómo más? O que fue más introspectivo. Que fue introspectivo, no sé si más introspectivo, fue introspectivo. Ok, ajá, sí. Eh, pero aún siento que me falta
definirlo más o definir más cuál fue mi proceso creativo. Ajá. En realidad la pregunta en tu caso es, ¿qué quiero crear? Todavía no te has colocado, llevas 2 años y medio o por ahí, 6 de estudiar música, pero todavía estás siguiendo la cuerda. Yo entiendo bien que un invidente necesite de una cuerda para echarse a correr. Tengo una gran amiga, Mari Carmen Graue, que los domingos corre y va con entrenador y algunos colegas invidentes, van a correr al monte o a los parques o las calles. Sí, necesitan de una cuerda para no estrellarse, pero no es aquí el caso. Sí. O sea, aquí al parecer hay tal docilidad, tal aceptación de que la verdad está en la tradición, que me parece congruente, perfectamente congruente que estés en propedéutico tradicional y no en propedéutico lacremos. Mm, Ahí sí me lo explico. no, no lo sé. Pues no, no lo sabes. No, o sea, No bueno, te, o sea, no, no no te estoy lo seguro de explicas. eso. Por eso digo que estás a la mitad del puente, ¿no? Hay algo que te parece fundamental de aprender del otro lado del puente y hay otro que te parece atractivo de aprender, pero todavía no sabes hasta dónde, hasta qué punto. Es una pregunta perfectamente pertinente al caso y en un momento formidable para cualquiera de ustedes. La mayoría de ustedes están en propedéutico y es una buena pregunta. ¿Qué hacer a estas alturas? Es una buena pregunta, es pertinente, es oportuno hacerla. Sí. Bueno, alguien más que envió, vi por ahí un mensaje de alguien que no reconozco quién es, Jim Basanova. ¿Quién es? Ah, soy yo. ¿Quién eres? Jimena. Ah, Jimena Barrios. Ok, de acuerdo. ¿Cómo creo? En el semestre pasado, con mi clase de composición, contuve mucho el cómo creo, ya que, ya que todo era de acuerdo a un modelo fijo y reglas estrictas. De alguna manera, el crear comenzó a ser muy pesado para mí. Todo se limitaba a 4 acordes, figuras rítmicas iguales y un solo instrumento. Si describiera la manera en la que creé el semestre pasado, no estaría describiendo la manera en la que realmente Jimena crea las cosas. Mm, Normalmente los sueños, libros, música, experiencias u olores me producen algo, una emoción o sentimientos. Siempre trato de recordar cómo reacciona mi cuerpo, lo que siento internamente, escalofríos, calor, punzadas en el estómago, en el pecho, frío, hormigueo, etc. También ciertas reacciones físicas como sudar, el cómo paso saliva, si pestañeo demasiado o un poco, o cosas similares. Me gusta saber cómo reacciona mi cuerpo con ciertas emociones. Me ayuda a saber con más precisión qué siento al respecto de muchas cosas y cómo puedo plasmarlo. Atesoro sensaciones, sentimientos, emociones, experiencias y momentos. Ay, ya me perdí. Momentos. Ay. Y momentos. Estos me ayudan y estos me ayudan al momento de crear. Cuando voy a pintar algo, escribir o componer algo, lo que busco es lograr plasmar esos sentimientos o emociones. Primero pienso en qué momento quiero transmitir, si es un fragmento de un libro, de una película, de un sueño o una historia propia. Después medito en qué sensaciones tuve en ese momento, si tuve escalofríos o lloré de emoción o si sentí las orejas calientes del coraje o si mi estómago se sentía tenso. Y de acuerdo a eso, enlisto las emociones que sentía al vivir dicho momento. Al final, lo que busco es encontrar la mejor manera para plasmar dicho momento en mi creación. Muchas veces los colores también influyen en mi proceso. Al encontrar las emociones o sentimientos, siempre las relaciono con un color. Puede que lea un libro y para mí se siente morado, se siente fantasioso, feliz, pero misterioso. Y busco la manera de plasmarlo de tal manera que la otra persona llegue a ver mi creación y pueda ver el color y sentir las emociones que yo sentí en dicho momento.
Y ya, eso es todo. Micrófono otra vez. ¿Cuánto tiempo llevas en el prope, Jimena? Es mi segundo semestre. Segundo semestre, de acuerdo. Eh, lo que me llama mucho la atención, lo puse en los comentarios, es pintar, escribir o componer. No sé si dijiste componer o crear música, es igual, pero Ujú. lo puse nada más para sintetizar estas tres ideas. O sea, tienes varias vocaciones creativas. Pues no las tomaría como vocaciones porque no es algo que estudio como tal, sino cosas que me gusta hacer. O sea, me gusta ¿Puedes mucho. hablar más fuerte o más cerca del micrófono? Eso. Como tal no estudio, no sé, escritura o pintura, sino que me gusta mucho hacerlo. O sea, es como un pasatiempo, podría decirse, y la música pues sí la estudio como tal. Eh, yo diría que no arrincones las otras capacidades creativas, porque a lo mejor eh, te das cuenta en el camino que lo que estudiamos en artes son especializaciones que no nos dejan conocer las otras áreas que podrían ayudarnos para conocer mejor incluso una sola, ¿no? Yo coordino en la universidad un seminario universitario de investigación en creación artística y propongo que en todas las escuelas, facultades e institutos relacionados con el arte estén coordinados por una instancia que se llamaría Coordinación de las Artes. En la UNAM existe una coordinación de ciencias, están todas las facultades que tienen que ver con institutos, centros, que tienen que ver con la investigación, con la docencia, incluso con la difusión cultural de la ciencia, y también una coordinación de humanidades que tiene esas mismas funciones respecto de ciencias sociales y humanidades. En arte todavía no lo hay. Es curioso que la Facultad de Música está en Coyoacán, la Facultad de Artes y Diseño está en Xochimilco, la Facultad de Arquitectura está en Ciudad Universitaria, la Facultad de Letras está también en Ciudad Universitaria, no hay una facultad de danza, no hay una facultad de cocina o de gastronomía, y no hay una facultad de perfumería tampoco. Pero lo que tú estás diciendo es que a veces cuando haces algo lo vinculas a un color. Mm, Eh, si yo canto un sonido, ¿podrías decir con qué color lo relacionas? Voy a hacer el ejercicio. Para mí sería como amarillo. Amarillo. ¿Y ahora? No lo sé. Mm, Lo repito. Como si ese amarillo se fuera tornando hacia un color más oscuro, como un O sea, no deja de rosado. ser amarillo, no deja de Pero ser amarillo, sino más bien oscuro. Y ahora. mm, siento que es un sonido muy peculiar como para ponerle color, para escucharlo a la primera. ¿Te pareció un semáforo en preventiva? Por decir que es amarillo también. No, no se me hace un color amarillo, se me hace como, no sé, como un sonido cuando ocurre algo como estorboso o molesto, no lo sé. Ok. Ok. Es curioso que el tercer sonido, los tres sonidos tienen la misma altura. Ujú. Se supone que habría un vínculo entre la frecuencia del sonido y el color, ¿no? Conocí a alguien como Messiaen que pensaba que los colores tenían alturas precisas, ¿no? O Ujú. sea, por ejemplo, el La era amarillo eh, y, por ejemplo, que era el Do era gris plomo, en fin, tenía una serie de colores así. Y si le discutías acerca de eso, casi se enfadaba y te podía, no tanto como echar de clase, pero te quitaba la razón. Y hay es decir, esto forma parte de una manifestación psíquica, neurológica también. Scriabin lo tenía también, pensaba en colores en sus obras. Hay un poema sinfónico de Scriabin referente a eso.
Y había en el siglo XVI un instrumento que se llamaba el orgalux, que al tocar cada tecla se iluminaba eh, una, pues una lamparita o una vela, digamos, o sea, dejaba ver el color de algún vitral con, con un tono verde, amarillo, rojo, etcétera, ¿no? La otra parte que es el escribir cosas, puedes entender a lo mejor que escribir es una manera también de describir lo que se escucha, no están separados. Por ejemplo, eh, ahora que estaba yo haciendo el sonido, tenías que describirlo, no lo conocías y la única manera era o imitarlo igual o decir que se parecía a algo más, en fin, buscarle alguna relación con algo que se conoce o no, ¿no? Bien. ¿Cómo describirías ese sonido que que no es amarillo para ti? Pues justamente como dije, ¿no? Como ruidoso, Más fuerte. como, como ruidoso, o sea, como si llegara algo a interrumpir como tu tranquilidad, como cuando una mosca está pasando y suena algo así. Ya, ya eso los griegos le llamaban el estro, el moscardón que picaba, y era lo que definía las artes. Había un aspecto estro que está vinculado con la generación de hormonas. Para los griegos era el aspecto potencial generador del arte, ¿no? Y era ese moscardón. Entonces, a lo mejor este sonido es generador de arte, pero puedo cambiarlo si quieres. ¿Oíste un arco iris? No creo. Me pareció como cuando hay como un tipo de, es que no sabría cómo se llama ese instrumento, que ciertas personas que son como hippies o de esa manera tienen como para hacer ruidos y suenan como de esa manera, La guimbarda. supongo. Utilizas muchos comos también, es una contaminación del como. Sí, sí, la guimbarda se llama el arco de boca, se coloca sobre los dientes y se le articula con un dedo y con el espacio de la resonancia de la boca se cambian las vocales o los labios. Ujú. ¿Te refieres quizá al instrumento que utiliza Ennio Morricone en El bueno, el malo y el feo? Nunca he visto Ah, esa obra. ah, ok, bueno, pues es un instrumento típico. No son hippies. No, no tuve otra manera de describirlo. Ya, bueno, pues no necesariamente son hippies, son gente que les interesan otros sonidos. O sea, a lo mejor esta clase es de hippies. Para ti, bueno. La idea entonces de recurrir a todas tus capacidades es mejor que inhibirlas. O sea, la tradición nos dice, no, usted concéntrese solamente en el oído. Yo diría, no, si tienes capacidades visuales, táctiles, olfativas, gustativas y también de generar metáforas, sea poética, utilízalas, utilízalas. No están separadas. O sea, si, si de algo valiera que yo te diga que llevo 10 años escribiendo una novela en la que el intérprete es el lector, es el que escucha lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy escribiendo. Incito a escuchar. Pueden visitar mi página de academia, academia.edu, diagonal Julio Estrada, y hay una obra que se llama Solo para uno, que son pequeñas frases, sugerencias de cómo escuchar, qué escuchar, cuándo escuchar. Pueden descargarlo gratuitamente, no hay.
no hay problema. Pues bienvenida, Jimena. Apenas llevas dos sesiones aquí y iremos viendo cómo funciona y cómo te funciona a ti este seminario. Por el momento lo que estoy haciendo es analizar de cerca las respuestas que tiene cada uno, los puntos de vista y las reacciones a lo que hemos estado trabajando el semestre pasado, pero me da mucha alegría que hayas aceptado participar con el cómo creo lo que creo, de una manera tan fresca, tan directa. ¿Había estudiado música antes? Sí, de chiquita, pero como a los 7 años comencé con un maestro particular, Mm. pero realmente no me gustaba, entonces no prestaba mucha atención, o sea, iba más por obligación. Y hace unos 2 años aproximadamente lo retomé, pero ya por mi propia decisión. Y pues ya formalmente en una institución no había estudiado hasta que entré a la Facultad de Música, pero siempre había sido como había sido con maestros privados y así. ¿Y qué eran los estudios? ¿Cómo qué? ¿De qué eran los estudios? ¿De piano? ¿De De piano, guitarra? ¿De piano? pero solamente de piano, sí. Y yo, bueno, actualmente toco en un grupo de música en la iglesia, entonces pues ya llevo como varios años igual, entonces eso también pues es experiencia musical que he tenido. ¿Y qué música toca el grupo? Pues normalmente pop, bueno, lo que se podría decir pop rock, pero pues en sí son canciones cristianas para la iglesia, la alabanza de la iglesia como tal. ¿Cristianas, católicas también? ¿Es una iglesia católica? No, es una iglesia cristiana, Ah, cristiana nada más. ¿Es protestante o evangélica. evangelista? Ah, ok, ok. ¿Y qué instrumentos utilizan? El piano, la guitarra acústica, el bajo y la batería Ok. y voces. Pues a lo mejor puedes comenzar a explorar ahí, en grupo, algunas ideas nuevas Sí, que estén vinculadas con, si quieres, con Cristo, o con la divinidad, o con ideas que tienen que ver con la metafísica, ¿no? Podría ser interesante como exploración de las ideas, ¿no? sí, suena bastante interesante. Ya. Bueno, muy bien. Bienvenida, Jimena. Me da mucho gusto Gracias. eh, que, que esta proposición de la Cremus te convenga. Ya iremos viendo qué tanto y lo que quisiera es que en el proceso de formación eh, que vamos a tener, levante siempre la mano para decir yo quiero esto, yo necesito esto, yo no sé esto. Y se lo digo a todos, pero aprovecho para decirte a ti que eres nueva en este ámbito. ¿Eh? Gracias. No, a ti. Muy bien. Siguiente. Julio, ¿puedo pasar yo? Sí, claro. Ya pasaste. No, bueno, sí. A ver, déjame pongo mi cámara. Ok. El proceso creativo en la cotidianidad. Normalmente yo sueño. Poquito más fuerte. Siempre hay acércate al micrófono. ¿Ahí? ¿Ahí me Es el escucha mejor? micrófono más impresionante que haya en todo la Cremus, pero es el que Ah, suena. Ya. creo que es por la interfaz. Ya la tengo que cambiar. Bueno. Pero bueno, normalmente yo sueño mucho y tengo buena capacidad para recordar mis sueños. Hay ocasiones en que las imágenes de mis sueños son tan evocativas que prácticamente puedes escuchar lo que ves, casi como si el cerebro rellenara lo visual con sonido. Al despertar, como recuerdo muy bien lo que sucedió, escribo lo más rápido posible todo mi sueño y pues todo lo que recuerde. Después de eso, me mantengo reflexionando y avivando las imágenes mentales mientras me hago el desayuno, me baño o me preparo para entrar a alguna clase. Si logro mantener esas imágenes después de un buen rato, más tarde comienzo a trabajar con ellas preguntándome, ¿por qué soñé esto? ¿Qué significado tiene esto en relación con mis experiencias pasadas? ¿O qué me está tratando de decir mi subconsciente? Estas preguntas sirven mucho a la hora de comenzar a sonorizar estas experiencias oníricas, pues el entender o por lo menos asignarle cierto sonido o razón, o razón de ser a un sueño te ayuda a entender su sonido y el sonido de cada elemento que se encuentra ahí. Gracias a la reflexión constante sobre el sueño, puedes tener en tu imaginación una buena aproximación de lo que quieres o entiendes que debe sonar en ese espacio imaginativo. Es entonces que debes comenzar a llevar esos sonidos al plano físico. A partir de aquí comienza, en mi caso, un proceso de prueba y error con la voz intentando acercarse lo mejor posible a los sonidos que he imaginado previamente. Para que este ejercicio de prueba y error sea fructífero,
es importante analizar tanto el sonido de la imaginación como el que se está produciendo y compararlos. ¿Qué tiene el sonido que estoy produciendo que le falta o sobra al que imaginé? ¿Cómo podría mi voz emular ciertos movimientos que hace el sonido de mi imaginación? ¿De qué manera pienso que deben funcionar conjuntamente estos sonidos? Ya que tengo bien trabajados los sonidos, comienzo a hacerles sentido respecto a la cronología del sueño, de modo que, según lo que anoté apenas desperté, hago un segundo texto de cómo quiero que funcionen los diferentes sonidos respecto a cada momento del sueño. Una vez hecho eso, analizo. ¿Cuántas personas necesito para interpretar esto? ¿Necesito instrumentos, aparatos, utensilios o algo más? Y todas estas preguntas me las hago a mí mismo para poder desarrollar de manera más clara y sólida cualquier idea que tenga. Gracias a eso. Muy bien, es muy claro. No sabía que tenías sueños con sonido. O sea, tienes sueños con imágenes visuales, Ajá. escenas. Hay escenas, pueden ser abstractas o concretas, con personajes o sin personajes, pero que tengas la capacidad de inmediatamente eh, escuchar lo que hay ahí o atribuirles una sonoridad, me parece muy nuevo. O sea, conozco pocas personas que les ocurre eh, esta condición, ¿no? Esto es una Sí, justo condición, estaba pensando en condiciones. Ajá. sí. Y es también una capacidad, eso habla también mucho de la libertad con la que te aproximas a tu propia imaginación. Sí, 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 ¿Ya? completamente. ¿Desde cuándo tienes estas experiencias? Mm, desde hace como 2 o 3 años, yo por mi cuenta empecé a, como, como, ya se me pegó de los demás también. Este, empecé a interesarme por los sueños en sí y empecé a leer cómo funcionaban o de qué manera, o por qué existen los sueños en sí. Y poco a poco como que me fui interesando más en el sentido de experimentar con los sueños o ver qué podía yo hacer dentro de eso, porque al final de cuentas es algo que viene a partir de mi mente y si viene de mi mente, de cierta manera puedo manipularlo, por así decirlo, o hacer cosas dentro de él. Entonces a partir de ahí eh, empecé a desarrollar actividades o técnicas que ya había leído también, como eso que escribí de anotar tus sueños apenas te despiertas. Eso me ha ayudado bastante como a recordar, me ayuda bastante a recordar cada sueño y, e incluso como a tenerlos otra vez. No siempre de manera planeada. A veces los sueños repetitivos los he tenido de manera espontánea, pero siento que esos son los más importantes porque de cierta manera se mantienen a través del tiempo. Y lo de tener los sueños sonorizados, eso sí es relativamente reciente, no tiene mucho, no recuerdo bien desde cuándo, pero tal vez en un lapso de algunos meses sí me ha comenzado a pasar que escucho claramente diálogos o sonidos de algún golpe o cosas que pasen durante el sueño. Y los sonidos no siempre son claros, en plan de suenan con tal viveza, o que ¿Con qué? suenan muy. Con viveza. Ah, ok. Ajá, no siempre suenan con tal viveza, pero de cierta manera tú entiendes que está sonando eso. No sé si me explico correctamente, pero así lo Sí, entiendo yo. pues muy interesante. Eh, Hay algo que se llama la ensoñación despierto. Ujú. Es una técnica psicoanalítica. Adrián Silva decía cuando intervino al final de su intervención, decía es un psicoanálisis. El psicoanálisis nos ayuda, lo digo ahora también a Adrián y a todos los demás que están eh, en este seminario. El psicoanálisis sí nos ayuda porque nos pone en contacto justamente con la imaginación. Es decir, una buena cantidad de artistas acude al psicoanálisis para, bueno, para resolver problemas quizá patológicos o conductuales que puedan tener, pero también para resolver algunos problemas de imaginación y problemas de relación con el mundo interior. Decía Rilke que no le gustaba el psicoanálisis
porque le quitaba los diablos. Y entonces, ¿cuáles iban a ser sus ángeles de la guardia? Es una visión muy ortodoxa. En realidad, el psicoanálisis contribuye a liberar la imaginación, a liberar los impulsos que tiene la mente al soñar, al ensoñar, al imaginar, fantasear, eh, promover, ilusionar, promover ilusiones. Y esto es parte de cualquier proceso creativo. No solamente los artistas, insistiría yo, crear es una capacidad que está en todas las disciplinas, en todas las áreas del conocimiento o de la actividad humana. Es decir, hacerse una casa, construir un aparato, diseñar un equipo, resolver un problema abstracto, matemático, todo eso requiere de capacidades creativas. Eh, en el Seminario Universitario de Investigación en Creación Artística proponemos la idea de que la universidad no solamente sea docencia, investigación y difusión de la cultura, sino que además se añada creación. Es un factor definitivo en todo, puede ser en leyes como puede ser en astrofísica, es igual, o en artes. Pero los artistas lo vemos más de cerca y no tiene nada de riesgoso el aproximarse, ni nada de criticable, el aproximarse a su propia imaginación, el cuestionarse, estaré escuchando esto, estaré inventando cómo fue, quiero recordarlo, quiero sintetizarlo, quiero escribirlo, quiero utilizarlo para algún proceso creativo o me va a servir como referente. Todo ello puede ser que nos sirva más que esperar pasivamente a la inspiración. La idea de inspiración venía de eso, de que lo que creábamos venía de fuera y inspirábamos y nos llegaba el arte. Cuando no necesariamente. Es decir, no se necesita esta idea de absorber lo que está afuera, no, sino entender lo que está dentro, utilizar esos recursos que tenemos. Hay un universo extremadamente rico y nuestro cerebro es apenas utilizado en todas sus potencialidades, que si comenzamos a confiar más en él y en nosotros mismos, y en nuestra psique, eh, podemos ir más lejos también. Podemos construir mejor, podemos analizar mejor, podemos entender mejor y sobre todo preguntarnos mejor cómo resolver mejor cada uno de los problemas o cuestiones que nos planteamos, ¿no? Sí, 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 completamente. Igual yo pienso que en cuanto a eso de la absorción que usted decía, pues absorber cosas de lo externo creo que lo hacemos en todo momento. Entonces, sí considero más importante el hecho de tanto entender lo que hay adentro como entender lo que ya se absorbió o el por qué se absorbió, tal vez sin darse cuenta, tal vez consciente o inconscientemente. Bueno, es muy conocido y es frecuente y es perfectamente explicable que nos inspire la naturaleza, la adquirimos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la inmersión en el universo imaginario, la inmersión en ese universo subjetivo es igualmente importante, ¿no? Algo que dije desde el inicio de nuestras sesiones en el pasado semestre es que nosotros no podemos imaginar, esa es una afirmación que hago hasta que alguien me demuestre lo contrario. Nosotros no podemos imaginar, aparte de estados de emoción o de afecto, esto los pongo en una isla por separado, pero aparte de estos dos aspectos, no podemos imaginar nada que no corresponda con lo que conocemos de los estados físicos de la materia.
Nuestra imaginación puede ver en sueños objetos sólidos, objetos líquidos, objetos intermedios, magmáticos, como la lava, el lodo, o objetos gaseosos. Y si entendemos y experimentamos sensorialmente otro estado de la materia, como por ejemplo el extremo frío, también podemos integrarlo a nuestro universo imaginario. Es muy posible que un indígena del Amazonas que no ha tenido demasiado contacto con, con el conocimiento sobre los estados físicos de la materia pueda intuitivamente conocer al menos estos estados de sólido, magmático, líquido, gaseoso, o que a lo mejor pase por alto el conocer esos aspectos. No lo creo tanto porque conocen el fuego y lo pueden entender como parte de una materia gaseosa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Eh, Creo que en donde estás digamos, metido me parece muy interesante y muy importante. ¿Qué tanto te sirve las materias de la tradición a ti para Mm, contrastar con lo que ha dicho Jimena o Adrián o Diego? ¿Estás inscrito? servirme. Sí, sí, estoy inscrito, estoy inscrito. ¿En qué año? En segundo semestre de propedéutico. Ya. Así como servirme, Per- siento que Perdón, ¿estás depende. inscrito conmigo o estás Sí, sí, inscrito sí, con usted, con usted. desde antes y ahora también, ¿verdad? Sí, Ajá, desde el primer semestre. de acuerdo. Eh, Siento que en caso de que me sirve como en momentos muy particulares, en el sentido de tal vez de repente me pueda servir un poco de conocimientos de armonía o ritmo, pero personalmente a mí no me sirve prácticamente nada el trabajar con formas musicales preestablecidas, porque yo sí he trabajado con eso, he intentado hacer música con eso, pero realmente durante el proceso de composición me he dado cuenta que de repente tengo ideas o me llegan cosas a la mente que no concuerdan con la forma y me he autorrestringido el hacerlo por esa misma razón, porque no concuerdan con la forma. Entonces, analizando ese pasado con lo actual, siento que era un poco tonto de mi parte el restringirme a algo solo porque porque un texto o porque una persona me dijeran que no podía hacerlo, porque no concordaba con los estándares. Entonces, pues últimamente también he descubierto y he escuchado mucha música diferente o muy desapegada a la tradición y me pongo a reflexionar si ellos pueden hacerlo, yo por qué no. Entonces, este, de cierta manera, podría servirme un poco como de lo que se enseña en la tradición, pero más como conocimientos, conocimientos como herramientas, no, no como objetivos. Así lo pondré yo. Conocimientos en el sentido de herramientas, no como objetivos, como componer una sonata o un concierto para una sinfónica. O sea, no me llama tanto la atención personalmente eso. Me llama más la atención qué es lo que se me ocurra y trabajar con eso, que tratar de apegarme a algo en sí. Eh, eh, en qué escuela estuviste? Vienes de alguna preparatoria, ¿no? ¿En qué preparatoria estuviste? Eh, yo soy foráneo, o sea, ni siquiera vivo en la Ciudad de México todavía. Vivo en Coatzacoalcos, Veracruz, pero pues no O sea, vengo salvaje, salvaje, de... digamos, Ajá, ajá, como por así diría decirlo. Solo he estudiado con maestros Voltaire. particulares, no estoy así como en Solamente una estudiado con maestros preparatoria. particulares y no tienes una formación. O sea, No tengo una formación con alguna academia especializada o avalada por alguna otra institución. A eso me refiero. mm, interesante. ¿Y estudiaste Coatzacoalcos con alguien de música Sí, o sí, no? sí. Sí, sí, sí. ¿Qué estudiaste? Estudié piano y de ahí me metí a una,
¿cómo se dice? Una orquesta de cámara. Y de ahí me metí con un grupo de Big Band. de Big Pero, Band. ujú, sí, sí. La orquesta de cámara, ¿qué tocabas? ¿Un teclado? Ajá, tocaba teclado porque pues era difícil transportar piano, pues. Pero sí teníamos piano. ¿Pero tocabas partes escritas de partituras? Sí. Sí, sí, sí. Música Sí. clásica. Eh, Juntábamos música clásica con arreglos de música un poco más popular contemporánea. Popular contemporánea, ¿como qué, por ejemplo? The Beatles, como rock clásico, cosas así. Ah, ya. No, pues muy, muy interesante. O sea, ¿terminaste la primaria, secundaria y preparatoria Pues o no? sí, 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 sí. Pero, o sea, como primaria, secundaria y prepa normales, por así decirlo, no especializadas en música o algo así. ¿Y preparatoria? Ajá, sí. No, o sea, preparatoria tampoco tuve como una preparatoria de ¿Cómo? música. O sea, no tuve una preparatoria de música, solo una preparatoria normal. Ujú. Que Y, será y normal, como, ¿no? pues sí, eso sí, muy normal refiriéndose a lo establecido dentro de la educación. Sí, 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 sí. Muy bien. Muy interesante. Tomo nota de todo lo que has dicho porque me parece curioso que sientes menos obstáculos que otros de tus compañeros en esta formación. O sea, te adaptas más fácilmente. Parece el caso muy cercano a Eduardo Aguilar, que viene de Oaxaca. El que no se ha ¿Bailaste, dejado ver, Eduardo? ¿Eh? el que no se ha dejado ver. Sí, el invisible. Está dormido. Eduardo, Sí, hola, hola. ya despertaste. Aquí estoy. Buenos días. Eh, buenos días. Eh, ¿Tu formación fue en Oaxaca todo hasta la preparatoria o todavía aquí en la Ciudad de México? ¿La mía? Ujú. Sí, sí, toda. ¿Toda qué? Toda fue en Oaxaca. Todo fue en Oaxaca. ¿Y estudiaste música allá o no estudiaste música allá? No, No. O sea, nada. tus primeros estudios de música fueron en la Facultad de Música. Sí, Ok, sí. muy bien. ¿Y estabas inscrito en propedéutico con quién? ¿Con el maestro coral o con otros o conmigo? ¿No contigo? Siempre. Sí, siempre. Ok. Bueno, ahí tienes un caso paralelo, el de Esteban Flores. ¿Eh? Sí. Sería bueno el, que en cuanto se pudiera intercambiaran datos y, en fin, me parece muy, muy cercano. Y también me parece cercano el de Jimena Barrios, ¿no? Bien. Pues gracias, Esteban. Muy bien. Sí, soy gracias a usted. Eh, Habrá que ir depurando tu propio texto, es decir, puedes incluso narrar algún sueño y cómo acaso lo vinculaste a alguna obra o algún proceso que tenga que ver con el crear, cómo Sí, creo sí, lo sí. que creo. Eso es lo que... Como ejemplificar alguna cosa que ya haya hecho, ¿no? Exactamente, Ok, sí puedes ejemplificarlo. La idea es ok, que cada quien produzca un artículo representativo de su proceso. ok, No ok. diría que hay, eh, digamos, mi entusiasmo por lo que dice Esteban o por lo que acaba de decir Jimena, es más de, bueno, identificar que hay gente que ha tenido la ocasión de saltar algunos obstáculos y que tienen menos dificultad para integrarse más plenamente al Lacremus, ¿no? Eh, sería, sería interesante la reflexión en torno a ello, por qué algunos tienen esas dificultades. Debo decir, ya lo he dicho muchas veces, que yo mismo me situaría de ese lado, de los que están en la tradición, de los que eh, incluso en mi época uno se sentía culpable por los maestros de no atender a la tradición, ¿no? La formación en la tradición era a tal punto exagerada que me gustaría citar una experiencia que tuvo mi esposa Belia, pianista, en la Escuela Normal Superior de Música, donde estudiaron Ponce y algunos otros maestros que después fueron muy eminentes en la Facultad de Música. Eh,
En el caso de Ponce, por ejemplo, fue director de la facultad. Pero una vez mi esposa llevó una sonata de Beethoven en uno de sus últimos exámenes y la maestra la detuvo de inmediato en un pasaje. Le dijo, ¿qué está usted haciendo? Pues se quedó pasmada. Dijo, pues tocando. ¿Pero se da usted cuenta de la digitación que está usted utilizando? Sí, pero no está usted utilizando mi digitación. Entonces él le dijo, no, estoy utilizando la mía. ¿Pero cómo se atreve? Mire usted ese busto de Beethoven, mírelo directamente a los ojos y piense si debió usted cambiar esa digitación. Piénselo bien, dígalo ahora mismo. Sí, estoy viendo esa figura de porcelana o de barro o de lo que sea, de bronce, y no tengo ningún problema en decir que sí, que hice bien en cambiar esa digitación. Pues la maestra la reprobó por haber cambiado la digitación. Y además con el siguiente argumento, dice, he ganado concursos de piano internacionales con mis alumnos, he ganado con mis alumnos concursos internacionales con esa digitación. Usted perdería de inmediato. Ahí Belia se dio cuenta que se había equivocado de profesora, ¿no? Era pavoroso, pero eso puede ocurrir en la tradición, ese sentimiento de autoridad sobre los alumnos cuya voluntad está a disposición de la norma, de lo que se decida en el proceso de enseñanza. Sí, sí, completamente. Tengo una dudita ahí, Una este, dudita. una dudita dudota, porque normalmente no lo externo. Es, según yo, sí debería poder ser correcto cambiar una digitación porque, bueno, las medidas de mis manos no son para nada las medidas de Rachmaninoff, por ejemplo. Entonces, como una digitación, probablemente yo tampoco puedo tocar algo que él haya hecho, probablemente. Pero independientemente de eso, creo que la manera de entender la forma de tocar, por ejemplo, de una persona con las manos así, como una persona con las manos de mis medidas o la persona de las manos de otras medidas, pienso que la digitación debe funcionar en, en relación a tu comodidad. Morfología o fisiología Ajá, incluso. en relación a tu fisiología y tu comodidad Ujú. en tocar, que en la fisiología o comodidad de otra persona. Entonces, por eso yo sí pienso que es completamente válido cambiar una digitación. Yo diría Por que eso se me hace pasando, como... Ujú. pasando de un instrumento de teclado, de acuerdo a cualquier otro, a la parte de la creación, de acuerdo a la psique de cada quien. Y por psique entiendo los aspectos racionales, de percepción, sensoriales, mnemónicos o de memoria y de imaginación. Todos esos son las potencialidades de la mente. Yo Sí, sí, sí. hasta ahí llego yo a, o digamos, una capacidad cognitiva, si se quiere también, para añadir una más. Hay seguramente más, seguro, eso, doctor José Luis Díaz nos daría una lista interminable, a lo mejor, de aspectos, pero yo prefiero sintetizar esto, quedarme digamos, con esta referencia de base para entender que esos constituyen los elementos que más comúnmente, más frecuentemente, o al menos más hasta donde yo alcanzo a saber, eh, son útiles en el proceso de crear. Ya, ya, ya. Sí. ¿No? Bueno, muy bien, Esteban. ¿Ibas a decir algo, Sí. Regina? Porque encendiste tu... Sí, pues nada más quiero confirmar ese tipo de historias como las que pasó Belia, porque yo sí lo he visto, o sea, dentro de la academia de piano, donde hay maestros que sí se escandalizan porque cambiaste tal o cual digitación, pues simplemente como dice Esteban, ¿no? Porque a ti te acomoda más. En mi caso es parecido, yo tengo una mano pequeña y obviamente hay cosas que a mí me acomodan más de alguna manera y las cambio así a como yo puedo hacerlo, como yo lo configuro mejor y, o sea, se me hace surreal que, o sea, esa historia no sé de cuántos años sea, Julio, la historia de Belia, pero pues a la fecha 30 yo puedo años. decir que al menos 30 hace años. 2 o 3 años, ah,
ajá, hace 2 o 3 años viví algo parecido, entonces, no sé, eso hace cuestionar justamente cómo es la academia, ¿no? O sea, no nada más en composición, sino también en la interpretación de los instrumentos. Entonces, pues está para pensarse. Nada más quería hacer ese comentario. Ya, muy bien. ¿Tienes algún escrito sobre cómo creas lo que creas? Porque en tu caso es muy Sí, interesante, porque es aparte de todo intérprete. sí, sí. De hecho, preparé uno, tiene mucho que ver un poco con lo que hizo Esteban. Es algo chiquito. Lo voy a Muy leer. bien. Dice, ¿cómo creo? Siguiendo lo aprendido en la Cremus, últimamente he estado reconstruyendo un sueño. Personalmente, a veces quedo muy impresionada por los sueños que llego a tener, ya que me parecen muy fantasiosos o pueden llegar a ser muy vívidos. Tomando como base eso y debido a que en este espacio la imaginación es algo muy fundamental, decidí tomar este sueño que alguna vez tuve para traducirlo en materia musical. Aprovechando lo vívidos que pueden ser mis sueños, lo tomo como una ventaja para la base de mi creación. Hasta ahora en este proyecto empecé a construir un texto, pero aún no he explorado los sonidos que creo que serían los mejores para traducir aquel sueño. Eso fue lo que escribí. Muy bien. Yo agregaría no solamente sonidos, sino ritmos. Tenemos la tendencia a concentrarlo todo en el sonido. Yo mismo, a pesar de que defiendo la idea de que existe una partícula llamada ritmo-sonido, asimilable al tiempo-espacio einsteiniano, eh, a veces puedo también decir sonido y incluso puedo pensar que escribo una obra para percusión, entonces estoy pensando en términos de ritmo, pero no, también en una obra para percusión estaría yo pensando en ritmo, sonido, igual que en una obra para orquesta estaría pensando, o para flauta, estaría pensando igualmente en ritmo, sonido. Ambos son indisociables. Yo preferiría en eso ser más, más ortodoxos en la adopción de una noción similar, ¿no? Eh, Eso es parte, digamos, de un nuevo conocimiento, un nuevo modelo de conocimiento que no se adopta en la formación, incluso en lugares de, digamos, de cierta reputación por su vínculo con la música contemporánea, mantienen todavía nociones muy, muy tradicionales, ¿no? Es decir, por ejemplo, consideran que el ritmo es un componente del sonido, cuando no, el ritmo es una cosa y el sonido es otra. Los dos son parte de un continuo de frecuencias que al acelerarse pasan de la percepción del tiempo a la percepción del espacio. Eso es importante. Ahora, es curioso la idea de los sueños, como la relación que Cero y Van tres, Jimena, Esteban y Regina, tienen con el proceso creativo, hablan o de sueños o de procesos multidisciplinarios o polidisciplinarios. No tanto Esteban ni Regina, pero sí Jimena, lo cual está hablando de una distinta manera de aproximarse al problema. La manera tradicional se aproxima al problema con un enfoque en donde no hay salida, ¿no? La única salida es conocer a fondo, bien, de modo sistemático, cómo funcionó la tradición para a partir de ahí, eh, de la asimilación de los procesos que derivaron de ella, eh, entender lo que uno puede hacer en música. Yo no solamente lo dudo, sino que lo pongo en perfecta duda, porque lo que hacen en realidad es inhibir. Lo que he escuchado decir es más bien la manifestación de desinhibiciones o de alguna inhibición que no nos deja pensar que nosotros somos los que definimos el proceso. Efectivamente, está en nosotros, no está en nadie más.
Y si yo soy aquí el profesor, ni siquiera en mí. El proceso está en nosotros, en cada uno de ustedes como individuos. Lo único que yo tengo que hacer aquí es estimular la búsqueda racional de soluciones, la capacidad de análisis, el desarrollo de los sentidos, es decir, integrar el proceso auditivo o otros procesos sensoriales como el táctil y el visual, que son particularmente enfáticos o que pueden ser enfáticos en la descripción de aquello que escuchamos, eh, y también del aspecto de la imaginación y del fantasear. Eh, no se fantasea nada más en este mundo. También fantaseaban Schumann y Schubert, por decir dos con Schu. Eh, fantaseaban de una manera libre, que sabían utilizar los recursos que estaban a su alcance en su momento e innovaron cosas que nadie había supuesto, que nadie podía haber creado. Escúchenlos bien. No hay ninguna clase de armonía en el mundo mejor que la armonía que conocía Schubert. No hay una mejor clase de armonía. No está en los tratados lo que sabía Schubert de armonía. ¿Cómo podemos prescindir de ese enorme conocimiento? Enorme, enorme conocimiento. Ahí estamos hablando de un universo que requería transformar el conocimiento básico en algo distinto porque su imaginación lo solicitaba, porque se apoyaba en ese distinto modo de crear. Esto era lo que requería, lo que necesitaba. Insisto, no hay una clase mejor de armonía en ningún conservatorio del mundo que la de Schubert. ¿Y cómo es posible que no se dé la armonía de Schubert y sí la de Don Pasguato, que fue profesor del Conservatorio de París o del de Berlín o de donde quieran, donde quieran? Estaba pensando en la capital de Polonia, pero es igual. Es igual, cualquier lugar podría ser, Nueva York, no importa eso. Es ese conocimiento que genera la necesidad creativa el que llama la atención. Esa parte es en la que podemos enfocarnos y observarlo en Schubert, pero también observarlo en un coral de Bach. Los corales de Bach no son suficientemente estudiados por la tradición y sin embargo son la base del estudio de la tradición armónica. Habría que decir. Bien. Bueno, Sí, muchas gracias, Regina. Perdón. sí, no, nada más quería agregar como comentario que ahorita que, bueno, hace rato que platicabas con Jimena sobre lo de su manera de crear, esto de que no hay que inhibir las otras capacidades, o sea, si podemos, no sé, pintar o escribir o hacer otro tipo de expresiones, también se me hace valioso porque hay cosas que yo misma a veces me he encontrado que tal vez el sonido no es, bueno, el ritmo sonido, la materia musical, no es la única manera de dirigirlo. Y de alguna manera, a veces he creado como historietas, pero no las he desarrollado más, nada más se han quedado ahí. Y ahorita que lo mencionabas con Jimena, dije, bueno, entonces pues no estoy tan perdida, creo. ¿Puedes explicar un poquito más lo de tus historietas? Porque eso es materia del artículo, digamos. Ajá. Por ejemplo, el semestre pasado, no sé si recuerdas que había mencionado que tuve una fantasía donde el conejo de la luna o sea, saltaba de la luna y brincaba al mar. Al final no me convenció nada de lo que estaba haciendo en cuanto a
querer instrumentarlo o querer hacerlo con materia musical. Y, y estaba a punto así de archivarlo, así como nos habías contado. Dije, creo que esto se va al cajón porque no me está gustando. Y después dije, y si mejor lo dibujo, pero, o sea, dibujarlo de verdad, o sea, como cuadro por cuadro. Y de hecho aquí tengo, bueno, aproveché, fui por como los primeros bocetos que empecé a hacer, así pues como si fuera un storyboard, Ujú. tratando de ilustrar justo eso. Y me convenció más esta manera, solo que pues, digamos, me gustaría ponerle más color. Bueno, por ejemplo, color, aquí solo lo tengo en pluma, eh, y darle más continuidad. No sé si llegara a ser como un corto animado o algo así, porque digo, bueno, si puedo pensar cada cuadro, podría llegar a eso. Y me quedé como en esa idea, pero nada más se ha quedado en historieta, tipo historieta, en viñetas, pues. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Eh, ¿Suena para ti? Mm, yo creía que sonaba, pero es que más bien pienso que le estoy dando esas dos dimensiones, tanto la visual como la sonora. O sea, cuando aparece la luna, suena claro, suena transparente, me suena así, pero ya cuando aparece el conejo, cambia. O sea, siento que estoy pensando cinematográficamente. Pues muy bien. Eh, Aquí suena Tashli, el conejo. Suena juguetón, eso sí puedo decir. Suena inquietos. Suena también a curiosidad, porque por eso saltó de la luna, porque quería conocer la Tierra. Ya, pues Entonces, dale vuelo a esa idea. Qué bien. No lo dejes en un cajón, otra vez. sí, Es lo es que que hay. más bien, justo por eso como que no estaba tan convencida y no sé, tal vez porque se alejaba mucho de lo que, pues de lo que hacemos como músicos, o sea, de que solamente o tocar o hacer ritmos, sonidos, y a lo mejor tampoco yo tengo un conocimiento muy, o sea, mayor para decir, voy a hacer de esto una historieta o un cortometraje, porque no, simplemente no conozco todo lo que hay ahí, pero sé que está entre esa media, entre la música y la ilustración, bueno, lo visual. Ujú. Hasta ahí he llegado. Pues es espléndido el vínculo entre lo visual y lo auditivo es muy frecuente y si está ahí hay que recurrir a ello, no inhibirlo, no. Al revés, te puede ayudar a entender que lo visual es también parte de tu proceso creativo, puede ser tuyo y nadie más, pero aparte Sí, te puede ayudar a entender también claro, mejor el proceso creativo de música mediante imágenes liberadoras, cómo salta el conejo desde la luna a la tierra, todas las historias que tú te puedas inventar, ¿no? ¿Ves? Me, me parece muy bueno eh, que si hay una idea hay que proseguir en ella, hay que tenerle fidelidad a las ideas propias. No hay cosa más importante en este mundo que ser fiel a sus propias ideas. Y si el profesor Julio dice, no, pero es que teníamos que ver nada más de música, dice, espérame, yo pienso en audiovisual. Ya está. Ah, pues muy bien, ya está. ok. Sí, no, sin problema. Lo que sí no te podría yo decir mucho es de los aspectos visuales, pero sí te puedo decir que hay un profesor, José Navarro, que Mm, participó en el SUICREA en una de los encuentros de las artes que tuvimos con el director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, Manuel López Monroy. José Navarro es profesor en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y creo que también está en la Facultad de Música.
búscalo, quizá te puede ayudar. Él tiene además el acceso a la consola extraordinaria de 3 dimensiones sonoras en la escuela, en la ENAC, que, con la que puedes crear una obra. Está fantástico. Además, podrías vincular, si quieres, eh, el piano, que es lo que a lo mejor podrías utilizar, o utilizar sonidos electrónicos manipulados, lo que sea, junto con los aspectos visuales. Ahí hay, es decir, eso de lo que estás hablando es ya el proyecto. O sea, está Sí, muy definido como proyecto, ya yo creo que deberías adoptarlo, yo te digo que lo adoptes de inmediato y que trabajes en él, ¿no? claro. Puedes Sí, leer sobre, bueno, lo que dijiste del storyboard. Sí, el storyboard es esta idea de tener una imagen secuenciada, un conjunto de imágenes en secuencia que van describiendo una evolución, ¿no? Evolución de una ujú, historia, ¿no? Eso lo decimos en español, ¿no? La sí, sí. historia, la historia de esas imágenes, ¿no? Ok, pues adóptalo, me parece muy bien. Y a lo mejor eso te va a conducir a pensar, ya estás pensando que, bueno, es muy blanco, transparente, es de tal manera, tal otra. Que ya comienza a darle los atributos, tanto visuales como rítmicos sonoros, para que puedas, puedas avanzar. Y lo iremos revisando. Me parece muy, muy buen proyecto para comenzar. Está bien, Sobre todo sí. porque no se parece a nada. O sea, cuanto menos se parezca a cualquier otra cosa, qué bueno, porque entonces eso va a auspiciar o va a impulsar el desarrollo de tu capacidad investigativa para encontrar soluciones. No digo que si te propusieras hacer una obra para piano no lo fuera. Lo digo en el sentido de que el entrar a un universo que uno desconoce es un muy buen paso. Y en tu caso tienes bastante más experiencia que muchos de los colegas estudiantes aquí presentes, como para aventurarte en una proposición eh, creativa de orden audiovisual, de orden audiovisual en donde habría que crear las imágenes, ¿no? O sea, dibujarlas, en fin, a lo mejor puedes también buscar si a alguien del mundo de lo visual le interesa, establece tu historia y a lo mejor alguien te puede ayudar a crear las imágenes en video con, no necesariamente con elementos reales, a lo mejor pueden no serlo, pueden también serlo, pero para que no tengas tú que hacer ese trabajo, si quieres hacerlo tú, pues ya está, te metes en ese mundo, ¿no? Sí, sí. Sí, pues creo que ahora estoy muchísimo más convencida que de lo que estaba antes. Bueno, pues me parece muy bien, muy bien. Está bien, Regina, gracias. Gracias, Julio. Nada. Siguiente. ¿Qué tal, Julio? Bueno, Eh, no leo, ¿verdad? ¿cómo? Leo el doc, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Perfecto. Lo escribí de la manera más sincera posible, o sea que no sé si está muy coherente, pero digo, aviso. Dice, bueno, y aclarar que ocupo la palabra composición de forma, o sea, sí, sí quiero ser compositor en el sentido de esa diferencia que hay entre composición y creación musical. Y estoy aquí, sí estoy inscrito con usted por todo lo que no se ve en las clases de composición. Pero bueno, hago esa aclaración porque ocupo muchas veces la palabra composición y ya con eso, pues ya, procedo a leer. Y dice, mi forma de composición es la adaptación de la realidad al mundo interior y la reflexión de estos sucesos, lo cual sucede casi en su mayoría de forma inconsciente, aunque me encanta colocar referencias musicales en mis melodías. A veces son toques de humor u otro tipo de caracteres que hacen índole a mis más profundos pensamientos. Tengo cierta facilidad para componer desde chico. Lo cierto es que mi forma perdón, lo siento es que es mi forma de sentirme libre, ya que me siento tranquilo hasta que me he deshecho de las melodías que pienso. Muchas veces me atormentan como disco rayado día y noche. Mi inspiración viene de repente en los momentos cotidianos y menos esperados y lo mantengo conmigo hasta que siento que puedo escribirlo. Entonces lo hago y continúo. No me gusta que me molesten.
no me distraen, pero sí los escucho y contaminan mi percepción y terminan apareciendo sin querer en la partitura y se arruina. Por lo que muchas veces me aíslo en vez de estar con las personas cuando tengo una idea. No busco nada, escribo para mí mismo, porque lo necesito, porque lo necesito. Me hace falta para sentirme tranquilo. Me gusta contemplar las partituras terminadas, me llena de satisfacción. Tengo cierta obsesión porque sea limpio y ordenado, así que pienso mucho antes de escribir una nota. Pienso si es realmente lo que estoy escuchando, porque muchas veces cuando lo he concebido y lo toco suena muy parecido, pero puede engañarme, o sea, engañarme a mí mismo, ¿no? Pero muy en el fondo hay detalles que no cuadran, así que tengo que pensarlo muy bien. Otros factores que influyen son mis explosiones de emoción. Cuando me siento iracundo, me quemo los dedos improvisando. Muchas veces salen de ahí, de la punta de los dedos, y de la forma más inconsciente, una melodía. Solo cuando necesito hacerlo utilizo alguna fórmula, pero por lo general lo tengo interiorizado. No me importan los conceptos, solo la música. Al final es mi obligación no dejar mudo a nadie. Todos tienen derecho a ser, cualquier melodía que nazca tiene derecho a vivir y no puede ser torturada por la iglesia. Bueno, ahí me salió algo raro, por la iglesia de la música. Dice, me gusta la quietud. En la calma total, sin pensar nada, surge el sonido más claro, pero por lo general nunca llega cuando lo quiero. No puedo forzarlo porque entonces se asusta y desaparece. Solo puede ser natural y debo ser cauteloso. Cuando estoy lavándome los dientes, caminando a la tendita por las tortillas, pensando en cualquier otra cosa, en un doble trasfondo, en un doble trasfondo podría estar la música esperando y debo ponerle mucha atención, retenerla, porque si la olvido me duelo a mí mismo y debo estar muy concentrado de regresar a salvo o terminar lo que estoy haciendo mientras no dejo de reproducirla para luego poder escribirla o tocarla. Estudio no para saber componer, porque eso todo el mundo lo hace incluso inconscientemente. Es parte de nosotros. Estudio para comprenderme y para poder comprender a la música que me rodea y me acompaña en la vida, para entonces poder acompañarla también y no ser un estorbo. No, bueno, ya me quedé, ya quién sabe qué estaba ahí diciendo, pero bueno, más o menos algo así. Y respecto a lo de los sueños, yo tengo algo muy curioso, que también de ahí también agarro cierta inspiración. Tengo una doble situación. Yo tengo algo que se denomina parálisis del sueño, y es que cada vez que yo me duermo y despierto a la mitad de la noche y me vuelvo a dormir, me despierto como en la madrugada otra vez, pero no me puedo mover. Y entonces, cuando, bueno, me he enfrentado infinidad de veces a mis peores pesadillas, haga de cuenta que yo siento como, sí, como una impotencia, no sé, es muy raro y es una sensación muy, muy horrible, no se la deseo a nadie, pero dentro de todo eso y de ver alucinaciones, porque uno alucina mucho cuando está en ese trance, puedo escuchar sonidos. Yo me quedé muy clavado con algo cuando escuché unos sonidos de la NASA de los planetas y un día aluciné que me estaban llevando, no sé qué chihuahua estaba pasando ahí, una cosa horrible, ¿no? Y empecé a escuchar música, como una música como del Destino Final, una cosa así bien rara, pero con el insistente sonido de Júpiter, no sé si alguno lo ha escuchado, que los planetas generan cierta música, por así decirlo, y se me quedó muy grabada esa cosa en la mente, y escuchaba en mi oído izquierdo, parecía que iba a reventar, porque incluso físicamente lo sentía. Bueno, no sé si estaba alucinando o no, pero lo sentía en este lado el sonido como ¡pam! El sonido tan característico de, no creo si es Júpiter o Mercurio bien, pero creo que era Mercurio el que hace ese sonido, sí, por su capa y todo la chihuahua. Entonces, tenía aquí en el oído, sentía muy, muy extraño y escuchaba esa música. Hasta el día de hoy no la he vuelto a poder escuchar, pero me encantaría volver a hacerlo y poderla de alguna manera reproducir, o sea, ya de aquí en el mundo consciente, poderla reproducir. Me he estado intentando entrenar porque por otro lado, cuando sueño bien, porque bueno, he adoptado la vida de insomnio, porque no me gusta obviamente alucinar ni cosas así. Cuando duermo bien y sueño bien, tengo sueños lúcidos. Puedo tener sueños lúcidos para, pues eso de que uno, pues, no sé si es parte del mismo sueño, porque he tenido ese pensamiento de que a lo mejor es parte del mismo sueño, que uno se siente libre dentro del sueño, quién sabe, pero la cuestión es que puedo moverme por mi conciencia propia. Y solamente una vez me ha sucedido que he podido reproducir el piano tal cual en mi mente mientras duermo. Igual es algo que me gustaría poder entrenar, porque si en algún momento, o sea, si pudiera evadir en algún momento ahí, la verdad es que sería una cosa fantástica y me parece de lo más extraordinario que mis compañeros saquen de ahí sus ideas, porque sí entiendo
que me ha pasado y a lo mejor no lo he sabido desarrollar, pero sería algo totalmente fascinante, porque dice mucho de nosotros, ¿no? El subconsciente y todo lo demás es mucho más sincero que lo cotidiano. Pero bueno, básicamente es eso. Ya. Me parece muy, muy interesante. Me inquieta que tengas este problema del parálisis del sueño. Sí. ¿Lo ha visto algún médico? El psicólogo lo ha visto porque es algo sobre todo psicológico. Sí, sí sucede, o sea, pues que se sabe muy poquito de la parálisis del sueño, básicamente nadie sabe por qué sucede, o sea, a nivel físico, es como una desconexión de tu cuerpo con el cerebro, es una cosa muy extraña, solamente puedes mover a veces los ojos, o sea, puedes abrirlos, o las articulaciones de los dedos, y como no saben por qué sucede, pues no hay ninguna cura, nada más creen que es psicológico y creen que es por estrés, pero bueno, pues yo no me siento por ningún motivo me siento estresado, la verdad, no sé, inconscientemente o algo, pero sí el psicólogo ha intentado ayudarme en eso y en otras cosas. Y y pues sí, nada más con él, lo he visto. Mm, Ya, yo no conocía de esa condición, pero eh, ¿en tu familia hay alguien que tenga ese antecedente? ¿Está bien? ¿O eres el primero? No. Mi familia tiene, bueno, es que si hablamos de alucinaciones, no sé si lo podría decir así, pero, o sea, por ejemplo, mi mamá tenía el don o la alucinación o lo que sea de ver cosas, ¿no? O sea, a nivel espiritual y todo eso, ya Mm, cada quien lo que crea. Y toda mi familia ha tenido eso, pero parálisis del sueño así tal cual como yo, no. O sea, es que literalmente es tener una pesadilla despierto. Entonces mm, empiezas a alucinar, a sentir cosas, es una sensación muy horrible y dura mucho tiempo, dura mucho más tiempo que el sueño normal, porque lo recuerdas todo, o sea, porque estás consciente, entonces mm. no hay manera de evitarlo. Entonces, lo único que puedes hacer es cerrar los ojos e ignorar las voces. Ahora sí que es lo más recomendable, cerrar los ojos, aunque no te duermas, por nada del mundo abrirlos y ya es lo único que a veces funciona. Pero por lo general, pues sí la padeces. Pero no, ¿Y mi familia, ya. ¿Y has escrito esos sueños? y ¿Esas alguna vez sí, pesadillas? sí los he descrito. Yo, o sea, tengo por ahí un librito Mm, donde de repente, cuando sí me llegan a espantar mucho, ah, porque tiene la característica, la lamentable característica de que son exactamente las pesadillas que ni siquiera sabes que existen, o sea, son cosas que no puedes comprender, pero es el miedo más profundo del subconsciente. Entonces, es tu subconsciente contra ti mismo. Entonces, es una cosa muy fea porque es un miedo que a veces ni siquiera ves nada, pero empiezas a escuchar o a sentir simplemente en el cuerpo. O sea, son como, es muy raro. Y sí, sí lo he descrito. He tenido pesadillas feas. Por ejemplo, esta que le digo, una vez sentí que me veía a mí mismo pero que era como de como otro plano, una cosa muy extraña que me impresionó muchísimo. Yo sentía en el cuerpo así como, o sea, todo el cuerpo me dolía y a la vez sentía como mucho miedo, como pavor, y veía esta figura que era muy igual a mí, pero delgada. Y el sonido insistente como de mercurio así en el lado izquierdo, y como la música, así como una especie de música muy, pues como jamás la había escuchado en mi vida, ¿no? Terrorífica de alguna forma, pero no porque tuviera ese sentido de terror, sino porque era algo desconocido, tal cual. Entonces, pues sí, sí los he descrito. Si no fuera muy doloroso o muy traumático, quizá sería, podría ser útil, no lo sé, no te lo puedo decir, podría ser útil intentar convertirlo en música, en música o en un gesto, una serie de gestos creativos, lo que quieras. Pero me parece que tienes un material de excepción ahí para poderlo considerar como una fuente eh, de interés para ser observada y ser traducida o convertida o recurrir a ella, que también es una forma, en la medida en la que vas tomando conciencia de ello, te puede ir librando, ¿no? Pues sí, como Es dices, decir, si no fuera... si pensamos en alguien, por ejemplo, que está teniendo un sueño durísimo, ¿no? Como alguien que está sintiendo una soga, ¿no? Y lo están ahorcando, ¿no? Y al día siguiente se pone a escribir qué sonido estaría produciendo al estar ahorcado.
el hecho de vivirlo, pero ya conscientemente, sin el trauma de que te quedas paralizado ante ello, podría ayudarte a que cuando lo vuelvas a ver eso, si acaso reaparece en el sueño, te impacte más, porque ya lo has asimilado. Sí, como dices, si no fuera tan terrorífico, porque es algo, pues como les digo, o sea, no es algo que, ni siquiera son los miedos que conoces, o sea, son cosas que no sabes que existían. Sí. Entonces, pues si no fuera tan terrorífico lo intentaría, pero la verdad es que sí, le digo que he adoptado mucho el insomnio, o sea, prefiero a veces Ay, caray. no dormir mucho porque luego sí pues, ocurren en lapsos entre 4 o 5 horas y si duermes de 2 a 2 no te sucede tanto. Entonces, es una cosa pues un poquito incómoda, o sea, sí, no. Sí, si pudiera dominarlo, pues sí, pero no lo hago, entonces de momento no lo intentaría, pero cuando sucede, pues sí o sea, lo recuerdas porque no estás dormido, estás despierto, entonces sí te impactan, o sea, tengo todo lo que he soñado, sí lo tengo, y a lo mejor sí podría de ahí hacer algo con eso, que no solamente fuera perjudicial, ¿no? A lo mejor ahí, como dice, adaptarlo. Sí, no que te perjudicara, ¿no? Ni que te hiciera caer en una crisis No, al rato ahí ya no al voy a recordarlo, ¿no? poder No, escuchar perfecto. hablar. Hay una clínica del sueño, creo que está vinculada a la UNAM. Averígualo en internet, probablemente puedas contactar a alguien ahí y consultarles qué piensan. Ya digo, aparte que tienes un terapeuta, ¿no? Un psicólogo que te está echando una mano, pero Tenía. digamos que la universidad tiene gente que está especializada, sobre todo son investigadores que están metidos en ese mundo, y a lo mejor te pueden también echar una mano para entender cómo afrontar un problema similar, que no es trivial, no es pequeño y como tú dices, puede ser aterrador, ¿no? Sí, Y crearte problemas reales. pues sobre todo de ansiedad, lo único que lo que no hace, bueno, yo soy una persona muy nerviosa, de hecho, o Sí, sea, tengo varias enfermedades en ese sentido. De niño me salían ronchas, ¿no? Porque me ponía muy nervioso. ya. Tengo psoriasis, que es una enfermedad también de ronchitas, pero meramente nerviosa aquí en el Ujú, cabello. Entonces, yo siento que son como cositas que me han ido surgiendo. Obviamente, pues sí tengo traumas, estreses. Mi papá y mi mamá fallecieron cuando yo estaba ya, muy chiquito. ya, Y también, obviamente, bueno, mi papá, digo que falleció porque él golpeaba mucho a mi mamá y la maltrataba, entonces me abandonó cuando tenía 3 meses, ya no supe nada de él, no sé si sigue por ahí, yo digo que ya se murió, no sé, y mi mamá falleció de cáncer hace ya 5 años, 6 años, sí, y bueno, pues sí, en ese sentido pues, son los únicos estreses que puedo tener. Lo del insomnio, más que, bueno, ahorita ya lo controlo de cierta manera, como que yo sé cuándo puedo dormir y cuándo no, pero empezó a surgir de niño porque dice el psicólogo que como yo esperaba a mi mamá después de trabajar, se me quedó esa rutina, ya llegaba muy noche y como que se quedó como una defensa, no sé qué chihuahuas me dijo, algo así, y pues por eso lo adopté de alguna manera de vida y posiblemente de alguna de esas cosas me venga la parálisis del sueño porque no es Eh, algo que me pasara desde niño, es algo que me pasó ya como a mediados. O sea, a partir del trauma de la pérdida de tu madre y de tu padre, No, un poquito ¿no? antes. Un Bueno, poquito, pero había suficientes conflictos como para que tuvieras un trauma. No lo sé, posible. no podría yo meterme en ese, no es un campo de mi competencia, ni mucho menos, ¿no? Pero por eso mi consejo de consultar con una clínica del sueño pueden a lo mejor contribuir a que entiendas si hay o no solución, si hay alguna solución, si no hay ninguna también, ¿no? O sea, confirmar que no hay ninguna solución sería bueno, Pues ¿no? sí. Ya. Bueno, pues muchas gracias, Luis.